No todas las enfermedades que vaya, digamos, adquiriendo en el camino, su paso. Ah, bueno, entonces, como ese tipo de cosas, cómo era la alimentación antes, hace 50 años, cómo era, o sea, Bien todo lo viejado. que usted más me pueda contar que recuerde de antes, que lo pueda comparar cómo está ahora. Entonces también necesito que me diga su nombre completo, su fecha de nacimiento, cuántos años tiene, dónde nació, cuánto lleva viviendo acá, cuál es su profesión, también, por ejemplo, qué otras actividades se hacían en el río anteriormente, aparte de la pesca y la arenera. Acá la arena y pescar. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, Claro. eso, qué se ha perdido hoy. Ya veamos ya cuánto funcionó. ¿Ah? ¿Cuánto funcionó hemos allí? Ah, les cuenta ahí lo de la barca, de que más sí. tiempo La barca antes funcionaba. Que la barca antes, me imagino que el río Cauca fue un Pero medio de cuando vine estaba transporte la barca. fluvial también. Yo vine en el año 49 aquí, Ayer. cuando mataron a Gaitán. Ah, estudió Gaitán, ya. Dígame pues. No, hágale, usted empieza a contarme todo lo que quiera. Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Y empiece. ¿Usted cuántos años? Oye, que ella era secretaria mía. Secretaria, ¿cuántos años cumplió? Yo quería saber qué tema tenía de ella de eso. Porque iba a tratar de hablar. 85, ¿no? Ya cumplió 85 ahorita, él nació el 30 de abril. Ah, de poquito. En el año 34. ¿Y su nombre completo cómo es? Ángel María Porro Borja. ¿Y por qué le dicen Don Chelo? Porque el papito mío llamaba así, entonces para que no fuéramos los dos a comer, entonces me llaman por Chelo. Y ahí me quedé. Don Chelo. Bueno, entonces ahorita sí ya me puede Y en la contar. Victoria nadie lo conoce por Ángel María, ni casi por acá, ellos de pronto por aquí. Pero nadie es Don Chelo y Chelo y No Chelo. tenía ni idea que se llama Ángel María de sí. Ah. No, sí, pues yo lo conocí, fue por Don Chelo, por mi papá. Me dijo, que llamaba. vea, allá en el río hay un señor, Don Chelo, él sabe más que Don Jaime, él es más grande que Don Jaime, porque yo entrevisté también a Don Jaime. Ah, no, pues yo a Jaime le di de tetero. No le digo. ¿Qué más quiere que le diga? Y yo traje con el papá de él, con Marcelo. A Marcelo sí fue él uno de los veteranos De los acá. viejos, claro. ¿Y dónde está Marcelo? No, Ya se fue. Ah, ya. ya fue para otro país. Ah, bueno. Yo sí le cuento. Sí, más o menos ahí ya. Usted nació fue en el que en el 94 que nació Cerro. En el 54. Pues en el En 94. el 34, en el año 34. En el 34 En el es 34 nacido se él. paga El 30 de abril del 34. Bueno, entonces ahorita sí ya me puede contar a qué se dedica usted. Su Bueno, yo familia. llegué aquí Usted como... le va haciendo las preguntitas. Sí, sí, tranquila. Yo llegué de la Unión aquí, ¿no? Como subidor de arena de Marcelo Porro. Aquí, en el año 39. ¿Vio? Y desde esa época se dedicaron a la extracción de acá arena. Sí, a subir arena. ¿no? Y en esa época, como qué vegetación o qué tipo de especies, animales se veían. Bueno, en ese tiempo había mucho pescado en el río. Había sardinata grande y sardinata pequeña. Eso había mucho pescado, ¿entiendes? Mucho pescado es mucho. ¿Qué otro tipo de variedad de peces se podían ver en el río? No, en Boca Chico, bagre, sardinata, la colirroja y la sardinata grande. Eran los que había en ese tiempo. Ya la ha habido. Pero ya ahora con la continuación que ha habido, ya el pescado se fue. Lo mataron y se fue. O sea que ahorita para pescarse No, en el no. río no se pesca nada. No, ya no hay nada ya, muy poquitico. La sardinata porque me volvió a ver. O sea que la actividad pesquera aquí en el río Cauca ya prácticamente ya no hay. No hay pescado, muy poquitico. Y en esa época, ¿qué tipo de animales o especies que se Había por acercaban a orilla del río? Las iguazas, patos, piquirorrao, había mucho por qué. Y ya no están. Ya no hay nada. ¿Y debido a que usted cree que es porque ya no están? Bueno, voy a decirle, los pescados, porque como con esas cuestiones de la contaminación de la fábrica, pues, murió mucho pescado. Es que en ese tiempo, pues, ahora en ese momento, en ese tiempo no había, porque las fábricas, la agua era muy limpia. Hoy en día ya no, está muy contaminado de la fábrica. El pescado se muere y se va, se cuelga. ¿Y vegetación aquí a la orilla del río? ¿Qué palo había antes? Ajá. Nosotros sí había caracolí. Era el palo caracolí,
había el sábano, había el caimo, guama, cacao, café, todo lo que decía aquí lo del río. Ya no lo hay. ¿Y árboles frutales? Había el olivo, la guama, la naranja, la mandarina, el caimo, todo eso eran los frutales que había. ¿Cómo recuerda cómo era la alimentación en esa época? Muy buena. En comparación de Hoy ahora. en día porque toda la comida está contaminada. En ese tiempo usted sembraba un arroz de maíz, no había que echarle ningún veneno. Nada. Era solamente petróleo al maíz que iba a comer la hormiga. Esto aquí no había ninguna plaga. Ya eso ya se llenó de plagas todo. ¿Qué tipo de plagas? Está el gusano, las plagas para el maíz, está el gusano, ese cogollero, es unas plagas que en ese tiempo no lo había. Sí, señor. ¿Vio? Su papito cosechaba y no hay que echarle dos, no hay que volarlo. Sí, es cierto. Bueno, ¿cómo Bueno, está? pero es tu nieto mío, ¿verdad? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. Ya le digo, mira, así le estoy contando. No, sí, vamos bien, vamos bien. ¿Recuerda que aquí antes había unos humedales? Cuando se inundaba el río inundaba esas ciénagas. Yo sí le cuento, claro. Cauca se salía y se hacía para todas las ciénagas de allá, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esas ciénagas? Como ya hicieron estas canales de aquí, estos farillones, ya lo atajaron. El farillón de la Unión atajó las aguas que no eran de la Unión. Esa primera de allá. Y este de aquí atajó ya las aguas de Cauca que salían para allá. ¿Existe o aún quedan algunos o algún humedal No, ya no. en la actualidad? Así no. Ni a la altura de Remolino, ni... No, ya no. ahora no. Ninguno queda. No. O hay que coger agua de aquí de Cauca así cuando crece el tarino todo se seca. ¿Cómo era anteriormente la extracción de caña brava? ¿Eso era una actividad económica de la que dependían personas anteriormente? Sí, porque con eso es la que se hacían los hijos de las casas. ¿Y en la actualidad? Pues ahora hay muy poquito, porque ya como ya todo es metálico, ya sacan muy poquita caña brava. Y guavia, pues la guavia la utilizan es para sembrar cultivos, para la uva y la maracuyá. Y hacer casas ya como no las hay de guavia. En la actualidad, por ejemplo, ¿cómo se maneja el tema de las inundaciones? En ese momento, pues vengo así, ya como hay tantas compuestas para hacer los desaguaderos, ya las fincas tienen desaguaderos, todo. En la época del narcotráfico, que fue tan fuerte, ¿cómo impactó el narcotráfico aquí a ustedes a la orilla del río? Ay, mija, le cuento a usted que fue en el año, sí, voy a decirle, fue en el año 50. Eso había mucho puerto, tiraban de para acá arriba, pasaban por el río. ¿Vio? Desde esa época. Claro, el 50. ¿Y eso cuánto tiempo duró? ¿Eh? ¿Eso cuánto Pues tiempo? imagínate, todavía estamos en ese tiempo, todavía estamos en la O guerra. sea que todavía se ven bajando muertos. Todavía estamos en guerra todavía. Pero en ese tiempo era más distinto porque eran los liberales y conservadores que estaban matándole. ¿Oyó? Sí. Esa fue la guerra que hubo cuando mataron a Gaitán, después ya Así se vino fue esa guerra, los conservadores y liberales. ¿Y cómo impactó eso aquí en la cotidianidad de ustedes, aquí en la orilla del río? No, mira, pues le digo que aquí ya usted no puede ir a sacar un muerto porque ya le tocaba ser enterrado, a usted vino enterrado. Qué dolor de cabeza, yo mira, usted iba a sacar unos gaudieros y vaya a tirar de los míos. Tremendo. ¿Oyó? ¿Sí o no? ¿Qué otra actividad económica se desarrollaba aquí en el río? Por ejemplo, lo de la barca, el transporte Bueno, fluvial. la barca sí, la barca pasaba, aquí estaba la barca aquí, pasaba toda la gente de la Unión para acá, y la para acá aquí, aquí la barca. ¿En esa época existía el puente? No, el puente lo comenzaron a hacer en el año 50 y lo terminaron en el año 54. Entonces antes de eso el transporte Era siempre la fue en barca, aquí estaba la barca. ¿Esa barca es la misma de San Pedro, la que luego no, subieron? la barca de San Pedro es nueva, Ah. esta fue nueva. Esta sí la vio todo el tiempo que yo vine aquí, ya está la barca.
¿no? ¿Qué tan cierto era que por acá en el río había que es que nutrias y todo eso? Ah, los nutrias, pero las nutrias las todavía. ¿Todavía se ven? Claro, todavía me comen las gallinas abajo. No más quiere que le diga. Ahí está. Todo eso, Una vez vi un cóndor, pero yo estaba muy pequeño. Allá está acá. sí, ya. Yo estaba muy pequeño y la única vez que yo vi un cóndor, ese animal era inmenso. ¿Dónde? Ayer, un tío mío lo encontró. Venía hablando y como tenía una ala lastimada. Y lo cogió y le ayudamos. La verdad, como tengo las imágenes sobre él, solamente sé que ese animal apenas yo lo vi. No, pues yo quedé impresionado porque eso era grandísimo. Pero eso era una belleza. ¿Y eso más o menos en qué época fue? ¿En qué año? No, pues eso fue, yo tengo 30 años, cuando yo tenía 8 años, eso fue como en el, dígame, como en el 97, ¿no? Tremendo. ¿Y qué más recordás como especies, animales? No, animales que yo siempre he visto, acá pues siempre el chigüiro. Claro que lo han ido cazando y lo han ido como extinguiendo demasiado. La nutria de río. Y también antes había mucho lo que llaman borracheras, que es cuando el agua se revuelca y empieza el pescado a salir. Salían, el principal, el más buscado es el bocachico. Sale el bagre, uno que le llaman el barbudo, la mojarra policía o carpa. Pues me falta la sardina, el beringo, corronchos. Uno todo larguito, chistosito que llama la picuda. Sí, son como los que siempre han salido. Y ahora, en la actualidad, ya cuando hay otra de esas borracheras, lo que más sale son beringos. Porque se redujo la salida de lo que es el bocachico, el bagre. Sale de vez en cuando un corroncho, pero lo más sale es el... ¿Y por qué crees que se han reducido las otras especies de pescado? Porque es que constantemente hacían eso, era como una explotación al río, por explicarlo así. Hacían mucha borrachera, no era como antes que se producía porque echaba agua al río y bajaba y arrastraba algo y se ponía turbia el agua, no, ahora ya era con químicos que tiraban los pescadores y entonces envenenaban el agua, por así expresarlo, y más abajo ya el pez ya como algo mal, salían otra vez. Entonces era muy constante porque ya empezaron como a hacer una demanda sobre eso, entonces ya ellos querían más y más. Entonces eso fue lo que fue reduciendo mucho lo que fue los peces en ese río. Pues hasta donde yo tengo visto. De tus recuerdos que tenés de tu infancia, ¿cómo lucía el río y cómo lucían las orillas del río? A cómo están ahora. Las orillas del río pues no han cambiado mucho, pero una cosa que sí tengo que decir es que cuando el río estaba en verano, el río era un poquito más claro, no era tan turbio. Siempre cuando crece de por sí es así. Y baja muchas palizadas, que es lo que trae lechuga, trae palos enredados y baja mucha guadua. Eso es lo que más baja. Pero que haya cambiado, no ha cambiado mucho, sigue siendo muy parejo. Pero en las orillas sí tuvo un cambio. ¿Cuál? Había más cañabravas, ahora hay mucho árbol de lo que es el guásimo y saman. Eso es lo que más, y muchos sauces. Sí. Sí, sauces. Porque antes sí había mucha cañabrava. ¿Y de qué crees que depende la baja de la caña brava, que ya no haya en las orillas? Pues hay dos, pues yo tengo por mi forma de pensar hay dos cosas. Primero por la demanda de la caña brava porque se utiliza para la construcción. Y segundo que ya la fueron quitando de las orillas de los ríos para cultivar otras plantas, por así decirlo, y ya con el fin de recurso económico.
como lo que fueron cultivando como guayaba es lo que más he visto, también plátano, ¿qué más he visto? Esos son los más, como los más comunes. Vegetación, anteriormente aparte de la caña brava, ¿qué otras puedes haber identificado? No, siempre ha sido eso porque esas orillas, no, siempre fue eso porque siempre, como ella se encarga de sostener las orillas, esa es la función de ella, de sostener las orillas. O sea que anteriormente cuando el río se desbordaba, la caña brava ayudaba como barrera de contención. Sí, bastante. Incluso eso es lo que ha afectado mucho las orillas, por eso impacta tan fuerte en la creciente, como no tiene quien la sostenga. Y se ha ido entrando, se ha robado cada vez más la orilla del río. Sí, en vez de angustarse se anchó. La misma corriente va llevando parte de la tierra que hay en las orillas. ¿Qué actividades se realizaban en el río que tengas recuerdos de tu infancia? Pues las que yo recuerde, pues la extracción de arena, que esa siempre ha sido ya es como de origen familiar. Y la otra era la pesca. Se veía mucho la gente pescando con atarraya y anzuelo. Ya no. Ya no, ya es muy escaso. Es que es más, lo último que yo he visto en pescadores es un señor que de vez en cuando pasa con un motorcito y en un bote pequeño tirando atarraya, pero ya, ni siquiera por las orillas ya arman anzuelo. Ya se ha ido reduciendo eso. ¿Y por qué crees que se ha ido reduciendo eso? Debido a la misma contaminación y explotación que le han hecho al río como en estos últimos años. Entonces que la gente ya como que no deje como esos recursos, porque pues eso era su medio de sustento y al reducirse tanto buscan otra forma de sobrevivir. Cierto. ¿Por qué crees que surge la actividad de extracción de arena acá a orillas del río Cauca en la Victoria Valle? ¿Por qué surge? Surge porque eso fue como algo así como buscando un empleo. Sí, porque antes aquí pues eso antes era muy agrícola. Pero este río tiene la gran bendición de que es muy rico en ese mineral. Entonces empezaron la gente de construcción a decirle que le sacaran porque necesitaban construir. Incluso de acá de la arenera del valle, en la Victoria, han hecho gran parte de lo que es la Unión y la Victoria. Si es que no han hecho toda la Victoria con arena de acá. Ese pueblo, la mayoría de casas es construida con la arena de acá. ¿Con quién, los areneros de la Victoria, con quién tienen contrato? ¿A quién le venden la arena? Pues contratos no tienen, pero sí tienen como pequeños clientes que vienen unos vienen de Armenia en estos momentos y de Pereira. Otros vienen de Cartago, han venido también, han llevado de aquí arena para lo que es el Dobio, Versalles, el Roldanillo en ocasiones, a pesar de haber Pasarzal. Hasta Tuluá ha llegado. Incluso aquí hubo un tiempo en que venían unas mulas y llevan arena para el puerto de Buenaventura. No sé si era para exportarla o para construir o para venderlas allá mismo. Pero porque es que esta arena es muy bonita, tiene un color hermoso y no tiene tanta basura. Entonces a ellos les gusta mucho. ¿Esos son los factores que determinan la calidad de la arena? Sí, porque una arena de color amarillento es fea. Uno piensa que eso es tierra y esta es de un color más bien como gris y en ocasiones como azul.
la arena gruesa es más bien como con mucha piedra blanca, entonces se ve muy bonita. ¿Solo se saca arena limpia o también para balastro y otro tipo de arena?